vía online. Bienvenidos a Innova UNAM, Unidad de Ingeniería, la incubadora de empresas de base tecnológica de la Facultad de Ingeniería. Hoy damos la bienvenida a Anel Hernández y a Hugo Valdés, dos de nuestros participantes estrella durante todo el semestre. Es un honor tenerlos, es un honor contar con ustedes. Y bien, voy a pasar a presentar a Anel. Anel es consultora de comunicación con 15 años de experiencia profesional en marca país, city marketing, promoción turística, consumer engagement, comunicación corporativa, responsabilidad social empresarial y gestión de crisis. Ha colaborado con más de 40 marcas e instituciones de diversos sectores como turismo, alimentos, bebidas, tecnología, minería, entre otros. Inició su carrera profesional en la dirección de comunicación de Grupo Televisa y formó parte de JIC desde 2011, donde actualmente colabora. Y en los últimos 3 años ha sido asesora y ha sido consultora de emprendedores en Innova UNAM, Unidad de Ingeniería. En el ámbito académico ha impartido asignaturas de estrategia de medios de comunicación, gestión de negocios y proyectos de comunicación en la Universidad Latinoamericana. Es licenciada en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con un diplomado en periodismo digital por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y damos la gran bienvenida, una cordial bienvenida a Anel. También tenemos la presencia de Hugo Valdés Padilla. Él tiene un título en comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Estado de México. Él domina el español, el inglés y el alemán. Por 20 años ha estado trabajando en más de 50 corporaciones de marcas de campaña en el dinámico y vibrante marketing e industria del PR. Ha tenido el privilegio de trabajar como consultante en PR para Local e International PR y anuncios publicitarios para Burson Masteler, Estrategia Total y Publicis. Como director de PR para Vice México, como director de Marketing y Relaciones Públicas para Latinoamérica y Silent Circle. En 2008 se unió a liderar la agencia de PR en el mercado hispano-portugués de JIC como director de participación de consumidores y talentos para México, liderando estrategias digitales para los consumidores, pacientes y ciudadanos. Ha trabajado en industrias de productos de consumo, masa y lujo, electrodomésticos, seguros, riesgos, nutrición, organizaciones sin fines de lucro, nutrición para mascotas, farmacéuticos, cuidados en la piel, energía solar, software, bebidas alcohólicas, marketing deportivo, tecnología y turismo. Ha ayudado a sus clientes a generar conciencia de marca, posición de sus productos y servicios. Ha colaborado con marcas como Bacardi, Cartier, Cinemex, Club Med, Energizer, y aquí ha sido galardonado por IAB como la mejor campaña de CSR, Gatorade, Gillette, Hisense, Impulse, Group, galardonado por el Premio Internacional de Negocios como mejor educación global y campaña de salud, Jim Beam, Lily Icos, Minister, Nestlé, New Balance, Nike, Oppo, Pfizer, Purina, Quaker, Royal Dutch Embassy, Saks, Fifth Avenue, Telcel, Warner Bros., Wilson. Y pues bien, es en realidad un estuche de compendio de conocimiento hacia las marcas. Es un privilegio contar con estos perfiles el día de hoy. Y cedo la palabra a nuestros ponentes a comenzar su conferencia. La conferencia tendrá una duración de 40 minutos. Posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Las personas que deseen pueden ir haciendo ya sus preguntas y respuestas en el chat de aquí de Zoom y pues daremos el cierre alrededor de las 5:50. Muchísimas gracias, Anel. Muchísimas gracias, Hugo. Damos comienzo. Gracias, Javier. Gracias a Javier, a Innova UNAM por este espacio y gracias a Hugo. Es la segunda oportunidad que tengo de coincidir con él y si su currículum y su perfil lo escucharon extenso, créanme que es menor al gran talento que siempre tiene y que siempre aporta Hugo.
Y nada más antes de arrancar, más bien el honor y el privilegio es para mí estar en un compendio también de las próximas figuras de las empresas en este laboratorio que tiene la UNAM. Entonces, para mí la UNAM obviamente es sinónimo de excelencia, así es que más bien el privilegio es para mí. Así es que, bueno, Anel, si gustas arrancar. Sí, bueno, primero me gustaría empezar con una reflexión, ¿no? ¿Qué hace un niño de 2 años? Crea mundos, inventa historias, se divierte más con una caja, ¿no? Que convierte en un avión o en una casa o en un parque. Y esto ocurre porque eh, todo el tiempo está observando, está creando, ¿no? Y entonces justamente esta palabra de crear, que se vincula con creatividad, y es un poco el propósito de la charla que vamos a tener el día de hoy. Y entonces empecemos un poco por qué es la creatividad, ¿no? ¿Qué nos dice esa palabra? Seguramente hemos escuchado que la pandemia ha sido un acelerador digital de la década, y eso ha sido posible no tanto por el desarrollo tecnológico en el que hoy vivimos, sino por la creatividad, ¿no? La creatividad tiene ese poder transformador en todos los niveles. No es un área únicamente de marketing, ¿no? Es un área transversal en las diferentes áreas, en las diferentes compañías. Tiene esta capacidad de procesar los conocimientos que tenemos para inventar o crear una idea que nos permita resolver algún conflicto, ¿no? Entonces, entendemos que creatividad es esta generación de nuevas ideas, de lo distinto, es ver y pensar de forma diferente, pero no solo pensar de forma diferente, sino que tenemos que pensar de forma asertiva. Entonces, ¿por qué es necesaria la creatividad? Porque nos permite la diferenciación a partir de esta conexión emocional con nuestros stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Todos los grupos de interés alrededor de nuestra marca, de nuestra compañía, de la institución, etc. Y entonces la creatividad no se trata solo de no se trata de una gran campaña publicitaria, ¿no? La creatividad la encontramos en los diferentes puntos, ¿no? Cuando Disney abrió sus puertas y a sus visitantes no les llamó clientes, sino que les llamó invitados, ¿no? En Starbucks los colaboradores son partners, socios. En Kitsania los cargos de las personas son el gabinete de un país. Entonces, la creatividad está en todo. Podemos preguntarnos, bueno, pero ya mucho está creado. Claro, pero si entonces mucho está creado, tenemos la oportunidad de entonces recrear, ¿no? Entonces, si vamos de creatividad, vamos al paso de qué significa ser creativos. La realidad es que todos podemos o somos creativos, pero como toda actividad, esto implica que tenemos que ejercitar nuestra mente de manera regular, ¿no? Ser creativo implica tener una mente activa, observar, ser sensibles al medio que nos rodea, preguntar, ¿no? O sea, cuestionar. Y para ser creativos debemos buscar ideas originales que tengan un alcance dentro del contexto en el que se desarrolla o se encuentra alguna necesidad en particular. La creatividad ha existido en toda la historia de la humanidad, ¿no? No me voy a meter en un tema histórico, pero desde siempre los instrumentos que se creaban para poder comer o la ropa que se diseñaba para podernos tapar del frío, ¿no? Y antes la creatividad estaba más asociada a los artistas, pero la realidad es que desde el siglo XX ya todos formamos parte de este núcleo potencial de la creatividad. Ahora, un poco la ponencia, o más bien la charla en la que estamos hoy es creatividad y storytelling. ¿Cuál es el vínculo entre estos dos conceptos? Hoy estamos ante un gran reto en la comunicación. Justo en unas reuniones que tenía hace poco decíamos que lo que no se comunica no existe, ¿no? Y el gran reto en el que nos encontramos ahora es cómo le hacemos para conectar con todos nuestros stakeholders sin, en cualquier momento, a través de todos los canales y formatos y de forma consistente en el tiempo. Este reto no existía
en esta medida antes, ¿no? Los que gestionamos o los que nos encargamos de gestionar la comunicación, pues no es la misma forma en la que trabajamos ahora que en la que operábamos antes. Entonces, es lógico que muchas compañías de sectores similares, pues de pronto convivan en algunas temáticas, pero lo importante es que cada una tiene que hacerlo de forma única para que se logre esta diferenciación que se está buscando. Entonces, esto nos lleva a que es importante contar con un storytelling, con una narrativa digital bien definida, y en JIC por narrativa digital, en JIC, que es la firma en la que colaboramos Hugo y yo, entendemos que emana directamente del ADN de la marca, tiene que responder al propósito de la marca y destila a cada uno de sus activos digitales en todo momento a través de una estrategia de contenidos que nos permita conectar, atraer y fidelizar, ¿no? Por storytelling es tener muy claro quién eres, conocer muy bien a la audiencia a la que te diriges y ser coherentes para lograr la relevancia, ¿no? Son conceptos que pueden parecer muy sencillos, pero que están relacionados y que implica un trabajo constante. Por ahí revisábamos que Harvard Business Review decía que los clientes emocionalmente conectados son el doble de valiosos para las marcas que los clientes altamente satisfechos. ¿Por qué? Porque los clientes altamente conectados o emocionalmente conectados son los que muy probablemente van a invertir más en tu marca. Y para poder enfocar la narrativa, para poder enfocar la creatividad, entonces necesitamos una base. Y la base es conocer a nuestro buyer persona, ¿no? Puede parecer muy obvio, pero no lo es tanto. ¿Quién es esta persona que es nuestro comprador potencial, ¿no? Lo necesitamos conocer con mayor profundidad, no solo en términos demográficos, sino también atendiendo a los diferentes puntos de contacto que tienen con la marca, estudiar sus necesidades, motivaciones, influencias, creencias, para que podamos entonces desarrollar arquetipos conductuales. Y la clave para poder conocer de mejor forma a este buyer persona es la tecnología, ¿no? Hoy con Big Data, que además Big Data no es algo nuevo, es algo que tenemos, con lo que venimos viviendo desde hace varios años, tenemos acceso a una gran cantidad de datos, pero ¿qué hacemos con toda esa información? Necesitamos estudiarlos, analizarlos para que nos pueda dar insights, para perfilar al buyer persona, para orientar cuál es la narrativa y los territorios de comunicación en donde quiero ser relevante, con qué comunidades, y con base en eso entonces desarrollar un enfoque hacia la creatividad. Al principio les decía que imagináramos a un niño, ¿no?, de 2 años creando una historia con una caja. Un poco el mensaje sería justamente eso, que sigamos impulsando la creatividad con la que jugábamos, ¿no?, cuando éramos niños. Y ahora me gustaría dejarlos con Hugo. Ya revisamos estos conceptos iniciales: creatividad, storytelling, narrativa, stakeholders, para que podamos compartirles un estudio que ha diseñado JIC recientemente, en donde justamente líderes, ¿no?, de marketing en diferentes mercados, pues nos compartieron algunos aprendizajes que han tenido en materia. Adelante, Hugo. No, creo que proyecto yo, una disculpa. Sí, no te preocupes, Anel. Y la verdad a mí me gustaría retomar algunos puntos que creo que son claves que estuviste mencionando. La primera es que todos somos creativos, y más los que estamos conectados en esta charla. Es más, fuera de Anel y de mí, creo que todos son mucho más creativos que nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes son emprendedores. Gracias a que ustedes dejaron crecer una idea de cómo podría yo solucionar un problema o cómo podría yo solucionar una situación, es que gracias a eso tenemos justamente esta gran incubadora de emprendedores en la UNAM. Si no hubiera, o sea, para ser un emprendedor tienes que ser creativo, sí o sí. Entonces, creo que más bien después ustedes nos van a dar una charla a nosotros de cómo dejar volar la imaginación y cómo crear soluciones, la verdad, novedosas.
Por ahí nos estuvieron diciendo algunas sobre un censo y sobre productores de miel, ¿no? Entonces, ahí, en la manera de ver diferentes las cosas, es justamente el cómo se está proponiendo algo de una manera creativa. También anticiparse es una de las maneras, sí o sí, que tienen que ver con la creatividad, ¿no? Por ahí mencionaban un proyecto que me dejó con la boca abierta y es el doctor de bots, ¿no? Entonces, para el doctor de bots, verdaderamente tuvo que echar a volar la imaginación esta persona para realmente echar a andar un proyecto de este tipo. Entonces, yo con eso me gustaría muchísimo arrancar, que realmente la creatividad está en todos nosotros. No es algo que necesariamente tenga que ver con disciplinas de marketing. Sí, Anel y yo estamos y normalmente estamos en contacto con profesionistas de marketing, pero ¿por qué? Pues porque son los encargados de vender y comunicar de la mejor forma justamente los diferenciadores de los productos o servicios que tienen las compañías. Por eso, normalmente la creatividad se asocia con el marketing, pero realmente la creatividad está de fondo en todos aquellos creadores de estas soluciones que ustedes justamente hoy están incubando. Si nos regresamos un poquito o vemos o echamos un vistazo a cuáles son esas personas que muchos estamos siguiendo sí, que muchos de nosotros estamos siguiendo a nivel global, nadie tiene que ver con marketing, ¿no? O sea, si buscamos o tenemos como referencia un Jeff Bezos, pues no tiene nada que ver con marketing. Si vemos a un Elon Musk, no tiene nada que ver con marketing. Y a pesar de toda la vorágine que actualmente está viviendo Mark Zuckerberg, que no queremos entrar en esos territorios ahorita, pues realmente Mark Zuckerberg tampoco era una persona que estaba estudiando marketing, simplemente dejó crecer una idea hasta lo que hoy todos conocemos. Entonces, a mí quería yo poner eso mucho, la verdad, como antesala de esta conversación. Y también Anel mencionó algo importante que es durante la pandemia, ¿se aceleró lo digital? Sí, pero también se aceleró y nuevamente se revalorizó la creatividad, porque la creatividad antes estaba percibida o cada vez iba cambiando más a una manera de poder reflejar en una campaña publicitaria un concepto. Pero eso realmente es pues ya la materialización última de cómo vemos nosotros la creatividad. Pero de fondo, la creatividad justamente es cómo nosotros enfrentamos los retos. Y la pandemia, aquí voy a tratar de utilizar los términos correctos, porque la pandemia definitivamente es un episodio triste en la mayoría de la vida de las personas, ¿no? O sea, realmente la pandemia no fue algo feliz. Sin embargo, uno de los aspectos positivos que tenemos varios aspectos positivos si les escarbamos, ¿no? Gracias a la creatividad de aquella investigadora húngara, bueno, pues hoy tenemos vacunas como las creadas por Moderna, ¿no? Y ya si lo vamos a una cuestión más terrenal, cuando justamente estaba toda la pandemia, toda la gente trataba de resolver las situaciones que tenían en el momento, justamente con los elementos que tenían disponibles en ese momento, ¿no? Entonces fue así que a alguien se le ocurrió, bueno, pues cómo todos los comercios van a poder hacer llegar su carta sin que haya infecciones, ¿no? Y entonces alguien se acordó del código QR. Y algo que resultó que era una idea, o una ocurrencia, terminó siendo ahora el deber ser en toda una industria, ¿no? Entonces, justamente gracias a estas ocurrencias, hoy tenemos estándares, ¿no? Que seguir, que nos hacen sentir más seguros. Ahora bien,
para poder justamente hablar de este informe y por qué hablar del informe que platicaba Anel. Nosotros en JIC, esta consultoría hispano-portuguesa, que tiene presencia en 16 países, nosotros año con año elaboramos un paper o una investigación sobre creatividad y le preguntamos a los encargados de marca de las empresas que están en estos 16 países determinados aspectos sobre la creatividad. Y ahora que estábamos saliendo de la pandemia, porque realmente todavía no salimos, una de nuestras preguntas que nos hacíamos era cómo la pandemia ha incidido o ha obligado a nuevamente que tengamos la creatividad como una disciplina a implementar para poder seguir ofreciendo nuestros productos o nuestros servicios a los consumidores. Entonces, bueno, pues aplicamos esta encuesta a los responsables de las empresas de estos países y la verdad encontramos y tenemos hallazgos interesantes que son los que les queremos compartir a manera muy charlado, ¿no? O sea, realmente no vamos a entrar a las gráficas y demás, pero sí es importante justamente ver cómo la creatividad permite que nosotros podamos seguir encontrando estas soluciones, ¿no? Entonces, aquí en este slide que está proyectando Anel, realmente tenemos, bueno, pues tres hallazgos primordiales que esta gente que está a cargo del marketing o de la comunicación de algunas de las empresas pues, más importantes a nivel mundial, pues encontraron, ¿no? Y uno de estos pilares es, bueno, pues que obviamente el seguir nosotros viendo la importancia que tienen la creatividad dentro de la compañía para seguir impactando de manera positiva al negocio, ¿no? Entonces, aquí es recordar que no es algo nada más que tenga que ver con quienes se encargan del marketing y de la comunicación, sino realmente es una tarea de todos. El siguiente pilar aquí, hallazgo que tenemos es pues, la creatividad como una habilidad y obviamente cómo a través de distintas metodologías que hay hacia el interior de las compañías, pues se pueden seguir encontrando soluciones para resolver los retos que tienen a lo mejor los consumidores, ¿no? U otras empresas. Y el tercero, pues es cómo nosotros dentro de las organizaciones podemos seguir impulsando la creatividad. ¿Para qué? Pues justamente para que esta no solamente se quede en el papel de hay que trabajar con creatividad, sino en nuestro hacer en el día a día, realmente esto se vea reflejado. Entonces, si vamos al slide siguiente, y les digo, no vamos a entrar aquí mucho, aquí es nada más para que ustedes vean para las empresas, para las grandes empresas a nivel global, cuán importante es la creatividad para poder enfrentar estos riesgos. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, para cuestión de disciplinas como comunicación digital y marketing de influencia, es básicamente un imperativo, ¿no? Un 70% de toda esta gente encuestada afirman que disciplinas o áreas como comunicación digital y marketing de influencia, que es ahora, hago un paréntesis en marketing de influencia, porque sé que no todos están en disciplinas de marketing. Marketing de influencia es cuando las compañías se acercan a algunos líderes de opinión o influenciadores para poder realmente llevar una experiencia y gracias a esa experiencia de uso o de servicio, entonces poder comunicar de una manera orgánica que fluya, pues obviamente los beneficios de este producto o este servicio, ¿no? Otra área que se vio favorecida
gracias al uso o a la implementación o al mantener la creatividad dentro de las empresas, pues es obviamente los departamentos de comunicación e imagen de marca. Terceramente, la publicidad. Como en cuarto lugar tenemos la innovación y el desarrollo de producto. Hay nuevos productos que se crearon a través de esto y obviamente canales de distribución, ¿no? Y por otro lado, algunas otras disciplinas que pudieron verse favorecidas, pues está la de relaciones públicas, la de marketing directo, promoción, investigación y organización en el departamento comercial y de ventas. Si nos vamos, porfa, sobre todo porque a mí lo que me interesa mucho son los comentarios de ustedes. Si nos vamos, porfa, al slide 5, hay tres comentarios que hacen algunos de estos líderes de las empresas que me gustaría mucho que ustedes tengan mucho en mente, ¿no? La primera es de Kerman Romeo Vitoria, ¿no? Él es el Head of Fame and Media de Kentucky Fried Chicken en España y dice algo muy interesante. Dice, creo que la creatividad es el factor que hace que las cosas nos importen. Podemos necesitar el marketing, pero la creatividad hace que esto sea imprescindible, ¿no? La segunda es de Lucas Pagliateni, él es Senior Marketing Manager de Bully en Argentina, y comenta, creo que el valor de la creatividad y eficacia se mide siempre en dos variables. La satisfacción del cliente, sea empresa o consumidor final, y el retorno sobre la inversión realizada, ya sea en el performance o bien en la preferencia del consumidor. Y la tercera, que es de Lucas López, que es el vicepresidente de Grupo Familia en Colombia, un corporativo muy importante en el país sudamericano, dice, veo cada vez menos impactante la creatividad para hacer un comercial de TV que ganará 1000 premios y más importantes. La microcreatividad del día a día, donde mediante metodologías ágiles se entienden pequeños cambios que pueden hacerse, ¿no? Como un post en Facebook o un video en YouTube. Se implementan y nuevamente se miden creando un círculo virtuoso rápido, personalizado para cada audiencia. Entonces, esto es nada más nos da un asomo de cómo es valorizado o revalorizada la creatividad dentro de las empresas. Y aquí el siguiente, la verdad, también se me hace importante porque es justo algo que ayer tuvimos nuestro día de la creatividad en la firma donde trabajamos. E invitamos a un chef súper reconocido y que está marcando tendencias a nivel mundial. Es un chef del País Vasco, en España, y justamente él ha roto moldes sobre dónde debe de ir la cocina, ¿no? Y, y aquí se comentaba algo bien importante que es, uno, rodearnos, para ser creativos, tenemos que rodearnos de gente creativa, número uno. Dos, debemos de ser curiosos y creo firmemente que ustedes como emprendedores no estarían aquí conectados, no pertenecerían a esta incubadora de emprendimiento de la UNAM si no fueran gente curiosa, más si son gente posiblemente de ciencias. Toda la gente de ciencias debe ser curiosa por naturaleza, porque es la gente que más se hace preguntas de, ¿y si modificara esto, qué pasaría? ¿Y si agregaría esto, qué pasaría? Gracias a esas preguntas, gracias a esa curiosidad que ustedes tienen, gracias a ese arrojo de ideas, es que existe la creatividad y existen justamente estos productos o estos servicios que están en esta incubadora que van a romperla el día de mañana. Entonces, cuando nosotros les preguntamos a esta gente líder de estas empresas, de qué metodologías tienen para poder incentivar la creatividad dentro de las organizaciones, pues nos dicen que pues, lo que más utilizan ellos es la lluvia de ideas, ¿no? Y el anotar todo lo que se viene a la mente, ¿no? Eso es realmente algo bien, bien valioso. Es muy sencillo, pero es bien valioso porque
una de las grandes reglas de la creatividad es que no hay idea mala. Les voy a poner un ejemplo de un producto que fue creado por error y hasta hace unos años era el fármaco más vendido a nivel mundial. Y no estoy haciendo ningún comercial y no, espero y no esté la Cofepris aquí atrás de nosotros, pero el fármaco Viagra, ¿no? No fue creado como una persona que, ok, voy a crear este fármaco para solucionar este problema, ¿no? Para solucionar un problema de la disfunción eréctil. No. Viagra fue creado, o sea, realmente sus orígenes eran crear un fármaco para ayudar a los problemas de angina de pecho, ¿no? Para los problemas cardíacos y se necesitaba algo que dilatara los vasos, ¿no? O sea, para que realmente irrigara más la sangre y se pudieran solucionar mejor los problemas cardíacos. Y ahí, pues, vieron que no se estaba solucionando el problema cardíaco. Sin embargo, empezaron a ver un patrón en todos los pacientes hombres que usaban el fármaco, ¿no? Entonces, gracias a que vieron ese patrón, dijeron, no va por aquí, pero va por acá, ¿no? Y gracias a, pues, esos errores, a esas casualidades, es que se creó Viagra, ¿no? Entonces, gracias a esto, posiblemente a lo mejor el investigador que estaba creando este fármaco, a lo mejor se hubiera decepcionado, se hubiera puesto triste y hubiera dicho, este proyecto no sirve, lo enlato y voy a crear otra cosa. Pero gracias a que continuó observando, gracias a que mantuvo su mente abierta, pudo observar que realmente nos podía llevar a otra solución. Y creo que eso es lo básico de la creatividad. Si no tenemos la mente abierta para realmente poder recibir todo lo que nos está dando la vida en ese momento y cómo podemos proporcionar una solución a una situación, difícilmente podríamos llegar al camino que nosotros queremos. Entonces, por eso es tan importante que todas las ideas que nos llegan a la mente, uno, las comuniquemos sin pena, que no tengamos realmente pues pena o vergüenza de comunicarlas, ¿no? A veces en las reuniones internas que tenemos Anel y yo con el equipo, luego levantan la mano y dicen, a lo mejor mi idea es muy tonta, ¿no? Y lo dicen con vergüenza. Y resulta que a lo mejor esa idea muy tonta realmente no era tan tonta y cuando se va aderezando con otro tipo de ideas, pues terminamos teniendo una idea brillante, ¿no? Entonces, es justo esto lo importante que es tener la lluvia de ideas. Si de pronto vamos en la calle y se nos viene algo en mente, anotémoslo en una libreta, anotémoslo en un teléfono, pero vayamos guardando todas esas ideas que se nos van literal ocurriendo. Relajemos la mente, porque también en el momento en que nosotros relajemos la mente es cuando vienen más ideas. Al equipo con el cual trabajo, desde el día 1 les dije, por favor tengan tiempo libre y por favor tengan el tiempo de no hacer nada. Y a lo mejor o sea, sería como contradictorio de cómo el jefe les está diciendo que no hagan nada. Pero en la medida que la gente se relaja y ve lo que más le gusta o lee lo que más le gusta, así no tenga nada que ver con su trabajo. Puedes dedicarte al marketing, pero te puede fascinar la neurociencia. Puedes dedicarte a la comunicación, pero te puede fascinar la biología. Y a lo mejor en esos patrones que encontramos en la biología, podemos encontrar soluciones que podemos aplicar a nuestros productos o a nuestros servicios. Entonces, eso es súper, súper importante que lo tengamos nosotros en mente. Y otros aspectos que las empresas consideran importantes, pues obviamente es el seguir con estas técnicas para poder mapear absolutamente todas las ideas y que estos nos lleven a una gran idea, ¿no? Y más adelante en el estudio,
hay otros factores que nosotros consideramos importantes, que realmente son los que se están aplicando en las empresas hoy en el día a día. Esto es como les dije, un guiño que les queremos hacer para despertar la conversación. Y no sé si pueda yo compartir justamente la liga de esta investigación que hicimos con todas estas empresas, en todos los países de la firma, para que realmente ustedes puedan ver lo que líderes alrededor del mercado hispano-portugués están implementando ya en el día a día, y realmente entonces nos aboquemos ahorita en estos 20 minutos restantes a poder comentar, a poder charlar y que justamente salgan las ideas. Entonces, no sé si lo ves bien, Javier, si te parece bien, Anel, pero podría ser una manera de hacer esto un diálogo de varios y no un monólogo. Aquí yo solo añadiría el comercial. GIC es una consultoría de comunicación enfocada a asuntos públicos, gestión de la reputación, etcétera, pero también desarrolla conocimiento gratuito. Este estudio forma parte de ese conocimiento. Si les interesa más profundizar sobre temáticas alrededor de la comunicación, se llama así Ideas GIC, donde pueden encontrar informes y estudios. Ahí uno de los estudios más recientes es este de creatividad, y sumaría también un punto clave, ¿no? Cuando se trata de storytelling, cuando se trata de creatividad, tiene que responder a los valores de la marca. Porque si no es así, o sea, si de pronto tenemos una idea brillante, pero no conecta con la esencia de la marca, difícilmente vamos a lograr con la marca, con la compañía, difícilmente vamos a lograr esa diferenciación, ¿no? O sea, no podemos ir por otro lado en la creatividad cuando el story doing, cuando las acciones que hace la marca va por otro lado. Pero bueno, completamente de acuerdo con Hugo. Si les parece bien, más bien abramos la conversación para escucharlos a todos. Sí, por aquí tenemos una pregunta. ¿Podrían explicar un poco más de storytelling? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿A quién le sirve? Sí, ahí, bueno, si te parece bien, Hugo, veamos un ejemplo, ¿no? La marca que podría representarnos la mejor, o una de las marcas que podría representarnos esta mejor ejecución de storytelling es Starbucks, ¿no? Es una marca que hace muy poca inversión en publicidad, o un trabajo con embajadores, etcétera. Se cuestiona cada palabra, ¿no? Se cuestiona cada mensaje, se cuestiona cada historia, y cada una de las historias y la narrativa de la marca responde a su esencia. Pero en realidad toda la experiencia de Starbucks responde a los valores de la compañía, a lo que quieren transmitir, a cómo conectan con las comunidades, cómo conectan con los colaboradores, cómo conectan con los clientes. Entonces, storytelling, hay diferentes formas de llamarlo, ¿no? O sea, storytelling, narrativa, periodismo de marca, mensajes, y es justamente esta base de la pirámide sobre la que yo voy a construir mi posicionamiento. ¿Cuál va a ser mi mensaje central? ¿Cuáles van a ser mis mensajes de soporte que voy a estar comunicando? El mensaje tiene que ser el mismo a través de los diferentes canales. Son diferentes formatos, pero la esencia del mensaje rector se tiene que mantener. No sé, Hugo, si quieras complementarlo. Sí, sí, o sea, la verdad, el ejemplo que pusiste es muy bueno, pero para que haya un buen storytelling, tiene que haber, nosotros decimos un story doing, ¿no? Entonces, muchas marcas se centraron en los últimos años en la historia que contar sobre la marca o sobre la corporación. Sin embargo, un aspecto bien importante, que lo voy a poner con un dicho pues como muy terrenal, muy de abuela, pero que es que tus hechos se demuestren con tus palabras y tus palabras se demuestren con tus hechos, ¿no? Esto es storytelling y story doing, ¿no? Entonces puedes tener una gran historia, puedes tener un gran argumento, ¿no?
y suena increíble, se lee fabuloso, pero eso lo debes de llevar también a la práctica, ¿no? A tu hacer. Entonces, no solamente es importante tener una buena historia que conecte, una buena narrativa que conecte con los futuros consumidores, ¿no? Ya sean directos como consumidor final u otras empresas, pero también fíjense mucho que se vea reflejado en, ¿no? Si vamos a decir que somos tecnológicos, pues verdaderamente ser tecnológicos desde el proceso más sencillo hasta el más complejo. Si vamos a decir que estamos preocupados por el fomento de México, ¿no? Entonces, verdaderamente que se busque que en todo nuestro hacer se vea que estamos preocupados por nuestro México, ¿no? Y eso puede ser desde buscar productores locales, buscar que capital de inversión mexicano, buscar que dar empleo a mexicanos, ¿no? O sea, estos podrían ser varios aspectos o varios ejemplos más bien de cómo nuestro decir, nuestro storytelling, tiene que empatar con nuestro hacer, porque si no, es cuando empiezan las contradicciones y es cuando a veces el público crítico o el consumidor crítico dice, tú dices que haces A, pero haces B, ¿no? Entonces eso es bien, bien importante. Y ya, la que sigue. Los que estudiamos comunicación hablábamos antes de emisor, mensaje, receptor. Para también dar como otra lectura hacia el storytelling, hoy no basta esa fórmula, ¿no? Es emisor, mensaje, receptor, pero ese receptor tenemos que lograr una historia lo suficientemente poderosa y hay técnicas para desarrollar historia en donde hay un villano en el héroe, ¿no? Las telenovelas son grandes historias. Necesitamos lograr que el receptor, necesitamos conectar emocionalmente con el receptor para que adopte mi historia, la haga suya y la quiera compartir. Si no se cumple ese ciclo, nuestro storytelling no fue tan poderoso porque no logró trascender, porque únicamente me quedé en esta fórmula antigua de emisor, mensaje, receptor, ¿no? Y lo que quiero es impulsar la conversación de este mensaje, pero no solo lo que yo digo, o sea, la historia no se trata de que la marca cuente la historia, necesitamos contar la historia en conjunto. Y para eso implica que conozcamos a nuestras comunidades y que mantengamos un diálogo abierto con ellas. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede llegar cómo se puede llegar a los clientes a través de las emociones, pero sin jugar con las emociones del cliente? Hugo, ¿quieres responder? Sí, observando, escuchando, leyendo, ¿no? Cual sea el formato que nosotros tengamos, pero la mejor manera de conectar con el consumidor es justamente estando cerca del consumidor, ¿no? No leyendo lo que pasa en otro lugar, sino si mi consumidor, ejemplo, durante la pandemia decía, necesito un precio justo, pues darle un precio justo, ¿no? Yo le podré querer dar una serie de atributos adicionales, pero si el consumidor está pidiendo, ya sea de forma verbal o escrita, que necesita un precio bajo o necesita un precio justo, pues entonces, si nosotros no estamos alertas a eso, pues entonces difícilmente podremos conectar con ellos, ¿no? Si un productor o más bien un consumidor dice, necesitamos productos de calidad, pues entonces buscar los mejores ingredientes, los mejores procesos para poderle dar un producto de calidad. Pero para eso, la verdad, se necesita humildad de poder ver y leer y escuchar lo que dicen los consumidores y sobre todo hacerlo, como lo decía, con humildad, porque a veces no vamos a leer, no vamos a escuchar lo que queremos, ¿no? Pero seguramente eso que vamos a leer y escuchar nos va a ayudar a ser mejores. Entonces es eso, poderlos
leer y escuchar como ellos lo están demandando. Y tiene que ser un aprendizaje constante. Pensemos en una persona a principio de año que probablemente ha cambiado sus emociones a final de año. Entonces, para conectar emocionalmente con ellos implica un estudio constante del entorno, de sus actitudes, de sus preferencias, de sus motivadores, y no basta con conocerlos una vez, hay que reconocerlos, no basta tampoco con tener delineado lo que decía antes de Bayer Persona, tenemos que hacer esa revisión constante. En comunicación antes las estrategias eran anuales, ¿no? Hoy necesitamos estar haciendo una recalibración constante. ¿Por qué? Porque hay temas del entorno que difícilmente se pueden anticipar. En la medida de lo posible, desde comunicación, tenemos que anticipar diferentes escenarios para ver cómo reaccionamos frente a cada uno de los escenarios. Pero también construyendo o abonando sobre el concepto de humildad que decía Hugo, eso implica que diariamente, que semanalmente, que mensualmente estemos haciendo este análisis constante de cómo están, de qué necesitan y de cómo podemos ser relevantes para su día a día. Muy bien. Tomando lo que comentaste al principio, Anel, de lo que no se comunica, pues no existe. ¿En qué momento las empresas de reciente creación deben de empezar a comunicar? Uy, me parece una gran pregunta porque justo lo veíamos cuando en algunas sesiones con algunos alumnos, la comunicación empieza desde el primer momento, porque todo comunica, ¿no? Si bien decimos que lo que no se comunica no existe, también vamos a quedarnos con otra frase y es que todo comunica. Y la comunicación empieza desde el día número 1, ¿no? Y además la comunicación tiene que estar alineada. Antes la comunicación estaba separada de los objetivos de negocio. En realidad tiene que formar parte de los objetivos de negocio porque nos puede dar la visión de hacia dónde seguir caminando. Muchas veces, y hablando del trabajo con los emprendedores, de pronto es, bueno, venga, para comunicar voy a abrir mi sitio web y voy a abrir las redes sociales. Comunicar no significa salir a abrir los diferentes canales, ¿no? Porque tiene que haber una estrategia detrás. No podemos salir a comunicar de forma improvisada. Si voy a salir a comunicar, tiene que ser bajo una estrategia y una visión a corto, mediano y largo plazo. Si voy a abrir los canales, tengo que preguntarme, ¿tengo contenido relevante para compartir? ¿Tengo la persona adecuada que sabe gestionar estos canales? ¿Tengo ya una política editorial y de respuesta? Es decir, en diferentes puntos, ¿estoy preparado para salir a comunicar o no es el mejor momento porque tengo que considerar diferentes puntos? Eso por un lado en cuanto a la estrategia, pero la comunicación tiene que estar desde el primer momento. ¿Por qué? Porque incluso también hay regulaciones, ¿no? Dependiendo de cada uno de los sectores, y de pronto nos vamos al sector de farma, que tenemos que tomar en consideración desde los inicios. O hasta, perdón, si alguien está creando una cerveza, ¿no? Una nueva bebida alcohólica, pues también comunicar productos de bebidas alcohólicas, pues también tiene su regulación. Entonces, sí, hay que estar bien alertas a eso. Sí, se los pregunto porque luego lo que va pasando es que dicen, es que no estoy listo para comunicar, pero tampoco hacen mucho para presionarse. ¿Cómo presionarías a un emprendedor a acelerar su estrategia de comunicación y su estrategia de lanzamiento de marca y su estrategia de lanzamiento de productos? Aunque sea muy sencilla. Bueno, un poco con la experiencia que he tenido la oportunidad de coincidir en alguno de sus proyectos, también pensamos en el logo, ¿no? El logo no es un diseño. El logo va más allá del diseño. El logo tiene que representar, es la imagen visual y forma parte de la narrativa de la compañía. No podemos tomarlo como a la ligera de, bueno, me gustó este diseño, listo, y con esto lo construyo el logo.
tiene que responder al pasado, presente y futuro de la compañía. Es lo mismo que decimos yo, que me dedico más al trabajo con destinos. Pensemos en I Love New York. Es un logo que ha trascendido administraciones, que ha trascendido décadas. ¿Por qué? Porque fue pensado justamente en el momento en el que estaba viviendo de inseguridad Nueva York en ese entonces, y conectó emocionalmente con la necesidad que se tenía, y entonces ha trascendido más allá de Nueva York, ¿no? Ha formado parte de la inspiración de muchos mercados. Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Depende. Llevo, lo que decía al principio Javier, ¿no? 15 años con la fortuna de dedicarme a comunicación, y ninguna estrategia ha sido igual. No es un menú, ¿no? No se trata de punto número 1, punto número 2. Depende del momento y del nivel de maduración que tenga cada empresa. Depende también de muchos factores, ¿no? Presupuesto, talento. ¿Con qué talento contamos? El talento es fundamental en las compañías. Depende también de cuál es el alcance, hacia dónde quiero ir, y con base en ese punto de partida es que se desarrolla el diagnóstico y entonces la estrategia. Pero insisto, no se trata de un checklist, ¿no? Ahí Hugo, no sé si desees sumar. No, la verdad lo dijiste de la manera adecuada y yo nada más agregaría algo. Siempre está el miedo de cuándo es el momento adecuado para comunicar. Si nos ponemos así, posiblemente nunca es el mejor momento o siempre es el mejor momento, ¿no? O sea, siempre va a haber factores que nos hacen decir, ahorita es el momento adecuado. O a lo mejor algo, puede haber algunos momentos donde eso sí vale la pena, eh, dependiendo del entorno, no comunicar algo en ese momento. Pero la verdad, si somos críticos, siempre vamos a querer nosotros mejorar, siempre vamos a querer justamente hacerlo de la mejor forma. Entonces debe de haber un momento donde decimos, hay que salir y sobre la marcha, entonces ya vamos a ir adecuándonos. Pero la verdad, esto es para que venzan ustedes el miedo, porque si no, es como saltar, ¿no? Del trampolín. ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Quién sabe? Pero si no saltamos, pues difícilmente vamos a lograr vencer ese miedo. Sí, y eso es algo que siempre les tratamos de transmitir a los emprendedores. Eh, Porque ellos siempre quieren estar puliendo el producto, puliendo el logo. No me gusta, todavía no. Mi página web todavía no es perfecta. Decimos, oye, tómalo como un prototipo si quieres. O sea, puedes empezar a hacer experimentos sobre tus páginas, sobre tus logotipos, y tómalo como un producto mínimo viable. Y sobre el producto mínimo viable puedes ir mejorando hasta que llega un punto en el que ya ahora sí das formalidad a las cosas, y en el camino el emprendedor tiene que ir dando formalidad a varias cosas, ¿no? Y eso también les pasa en la parte legal, en la parte contable. Pues mientras van corriendo, tienen que ir comiendo y tienen que ir tomando agua, ¿no? Esto es parte de los retos a los que se enfrentan. Pero sí, siempre es oportuno tener la voz experta que nos dicen, pues sí, pero si no es momento de comunicar, no lo hagas, porque puedes parecer más arriesgado, pero hay que empezar a hacer, hay que empezar a pensar, Y ¿sí? el riesgo es solo uno: cuidar Sí, la marca. Eres protector de la marca porque la marca vas construyendo una reputación. Y al principio, cuando sales, tienes una oportunidad de que te volteen a ver. Si no estás listo en muchos sentidos, porque si bien no hay un menú, sí hay mínimos indispensables para poder salir, lo mejor es esperar y trazar una comunicación por fases. Muy probablemente nos gustaría salir teniendo todos los puntos creados y preparados. Quizá no lo vamos a lograr porque estamos en esta etapa de emprendimiento, pero vayámonos por fases. Y la fase 1 para salir sí tiene que considerar básicos para no poner en riesgo la percepción de la marca. pues muy bien. Nos queda una última pregunta y me parece relevante poder lanzarla, aunque ya la contestó por ahí Hugo.
Pero ¿Cómo creo y que Anel cuándo? tiene una respuesta súper certera porque justamente desarrolló algo hace poco respecto a este tema. Así es que ¿Cómo venga y cuándo esa comunicar pregunta. con lenguaje incluyente o igualitario? Depende del emprendimiento, depende de mi cliente, depende de mi marca. Wow, es un tema en el que hay que tenerle mucho cuidado, mucho respeto y también ver el momento adecuado, conocer muy bien el mercado, conocer muy bien hacia... hace poco Hotel City Express lanzó un diccionario de señas, el primer diccionario de señas en la hotelería, y lo hizo en un momento adecuado, ¿no? En el Día Mundial del Turismo, pero para poder llegar a ese lanzamiento, la realidad es que la marca estudió diferentes factores y además no lo hizo, la cadena no lo hizo solo, ¿no? Lo hizo con una asociación que tiene toda la experiencia en lenguaje de señas mexicano, ¿no? Porque no hay un lenguaje de señas universal. Entonces, a mí es un tema que me apasiona. La realidad es que siempre que he tenido la oportunidad de colaborar en proyectos de esta naturaleza, me encanta participar en esta comunicación. Solo diría que también no hacerlo bien, no ejecutarlo de manera correcta, es un riesgo importante. Y si no lo conozco, si no es, no sé, por ejemplo, cuando, déjenme, ¿no? Cuando se abrieron las tiendas de adultos mayores de Starbucks, lo hizo con INAPAM, ¿no? Que conoce muy bien a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque Starbucks se dedica a vender café, experiencia, etcétera, pero no conoce muy bien ese segmento. Entonces, lo más, una quizá posible recomendación sería establecer alianzas estratégicas con asociaciones o con instituciones que realmente pueden conocer muy bien a esta población para entonces, con base en ello, desarrollar cuál podría ser la posible actividad o iniciativa a emprender. Yo ahí nada más agregaría que conocer muy bien tu consumidor, porque puede ser que tu consumidor no lo valore y más bien le brinque, o puede ser que tu consumidor lo superdemande, ¿no? Entonces, en la medida que conozcas muy bien a tu consumidor, podrás saber si empleas este tipo de lenguaje o no. Y regreso a lo mismo que decía al principio, ¿eh? Esta iniciativa no se trata, es que está de moda, entonces tengo que hacer algo al respecto. Tiene que responder al propósito de la marca. Doritos lo ha hecho excelente en cuanto a todas sus iniciativas de inclusión, porque su propósito de marca se lo ha llevado al empaque. No solo se trata de un tema de storytelling, sino que forma parte de su producto y de su story doing. Si únicamente se trata de está de moda y quiero desarrollar una iniciativa, muy probablemente va a salir mal. Y sobre todo, nuevamente regreso al punto de estudiar muy bien su consumidor. Justamente este dilema lo teníamos Anel y yo hace un par de meses. Eh, y yo le decía, es que en términos de lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, dicen que no, o sea, que todo lo que es lenguaje inclusivo no se debe usar, ¿no? O sea, que para el idioma castellano no se debe usar. Pero aquí empieza este dilema de una cosa es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española y otra cosa es lo que los consumidores de hoy de determinado estrato, de determinado nivel cultural están demandando. Y a veces de ahí surge el idioma del mañana, ¿no? O sea, no siempre existía a lo mejor estos términos o estos mexicanismos como el güey, ¿no? Que ahora pueden estar incorporados. Entonces, sí es un tema, la verdad, bien profundo, pero sí debe de ser analizado perfectamente bien, no solamente respecto a el consumidor al cual nosotros le vamos a hablar, sino también con estos terceros que avalen y que nos digan, si lo vas a hacer, esta es la forma de hacerlo, como decían ellos. Oigan, pues muy bien. Cierro con un comentario que nos hace Sócrates Esteves.
Él comenta, muchas felicidades a los ponentes por el tiempo que dedican a compartir en este foro sus aprendizajes de distintas experiencias de manera muy amigable, con conceptos sensibles como crear, transformar, recrear y con capacidades orgánicas de toda una visión a través del storytelling para una narrativa simbólica en el contexto adecuado donde podemos comparar o innovar productos. Donde conectamos ya sea por la historia de vida, la emoción de un recuerdo, los valores y lo que validamos. Yo creo que con eso cerramos. Muchas gracias. El lenguaje crea realidades. En fin, yo creo que parte de esta conferencia eran esas dudas, era el empezar a sembrar la semillita de, oye, y yo tengo que empezar a hacer esto, o las grandes marcas son las únicas que lo pueden hacer. La verdad es que el gran mensaje que nos deja hoy Anel y Hugo es, tienen que empezarlo a hacer desde el primer momento, y cuando se sientan totalmente preparados para empezar a hacerlo, háganlo. O sea, no titubeen en empezar a comunicar lo que tiene que decir su empresa, pero sí tómense el tiempo de ustedes hacer una reflexión de lo que tienen que comunicar, de lo que quieren comunicar y para qué lo van a comunicar. ¿Sí? También acérquense con expertos. Anel Hernández es consultora para algunas de las empresas de Innova. Ella puede ayudarnos en temas de emprendimiento para esto. Y bien, vamos cerrando. Y para cerrar, voy a permitirme leer el siguiente reconocimiento. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, otorga la presente constancia a Anel Hernández Peñalosa por la participación en la conferencia Creatividad y Storytelling para tu negocio, dentro del programa anual de capacitaciones Innova UNAM 2021. Por mi raza, hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 28 de octubre del 2021. Y lo firmará la maestra Silvina Hernández, que es la jefa del Departamento de Ingeniería Industrial, a la cual pertenece esta incubadora. Y un servidor, el doctor Javier Noé Ávila Cedillo, gerente de incubadora de empresas Innova UNAM. La constancia de Hugo es de la misma manera. Hugo Valdés Padilla. Agradecemos a ambos ponentes su tiempo y muchísimas gracias a todos. La próxima semana continuamos con nuestro programa el día jueves. Los esperamos a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Estén al pendiente de nuestro Facebook. Nuestro Facebook es Innova UNAM, Unidad de Ingeniería. Nos pueden buscar como Innova UNAM, Unidad de Ingeniería. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.